sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo domingo de Polémica en el Bar, aquí en el 10, el canal uruguayo. Y qué alegría, la verdad, estar con todos ustedes compartiendo este fin de semana, ¿no? Este cierre de fin de semana, este también comienzo, ¿no? de semana a partir de mañana lunes. Pero bueno, estamos aquí nuevamente en la pantalla del 10 en vivo cuando pasan 16 minutos de las 9 de la noche. Y le voy a dar la bienvenida a mis compañeros de hoy. Sergio Puglia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal este fin de semana? ¿Costó? Costó un poco, pero pusimos hasta despertador. ¿Viste? Y pusimos todo, tomamos todas las medidas para no olvidarnos. Todo. Pero y por suerte un poco mejor de lo que ya sabemos. Ah, claro. De la asiática. Los años no vienen solos. No vienen solos, no vienen solos. Pero bien, bueno. por suerte bien. Bueno, qué lindo estar les tengo acá. que agradecer a la gente todo lo que quién? han dicho por el programa del viernes. Me encantó que estén tan atentos siempre. Ya te hicieron videíto en Cine TV. Todo, Rosetta hicieron no todo. Descansa, pero me encantó. Hasta decir, y los que no les gustó y son agresivos, el problema es de ustedes, no es de nosotros. Bueno, Leo Borges, ¿cómo estás? Muy Buenas contento, noches. muy bien. Una panzada de Juegos Olímpicos todo el fin de semana. Mirando todo, qué lejos estamos los uruguayos de. Y bueno, pero hay que celebrar el hecho de que haya muchos uruguayos que participaron, ¿no? Que estuvieron ahí compitiendo y dando lo mejor. No te convence. No me convence mucho, pero. No te convence. Valmeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué lindo día, Patricia. Para vos debe ser un día igual ideal, ¿no? ¿Contenta con el resultado o no? Contenta con estar acá, con todos ustedes. No sé por qué me querés llevar a ese terreno problemático. Felicitaciones. Que la verdad, felicitaciones Campeona a todos del los... intermedio. No, de ninguna manera. Yo no soy tricolor. No sé por qué me querés llevar a ese terreno. No, malísimo. Me cantaron mal. Te cantaron mal. Terrible. Pero saludos y felicitaciones, ¿no? A todo el pueblo tricolor. Y la verdad, día triste para los manchas que estuvieron ahí. Dieron su... No se festeja intermedios, tranquila. Esto es un mal día a seguir. Vos que hablás de fútbol, porque Estoy estuvieron ahí observando. Yo decía, porque Julio, porque falta Julio. Es como no está Julio, hay que meter una Claro, mecha. te metiste en el personaje. Obvio. No, pero bueno, es cierto que... esa silla es complicada. Es complicada esta silla. Leo no es el mejor de los días para vos. Juegos Olímpicos, la verdad que estoy Juegos muy contento con los Juegos Olímpicos. Está muy bien. Bueno, hoy vamos a salir un poco de lo que es la coyuntura tradicional que estamos trabajando aquí en Polémica en este año electoral. Y nos vamos a ir a un tema, sin embargo, muy uruguayo, que tiene ya unas cuantas décadas, pero que revivió. ¿Por qué? Por un podcast revivió, que realizó el diario El País y que se llama... Carlos Tapia. Los demonios del padre Antelo. Carlos Tapia, editor de política del diario El País, fue uno de los responsables, junto con un gran equipo de periodistas de ese medio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Los demonios del padre Antelo. Que ahora nos vas a contar por qué, ¿no? Revivirlo, Antelo, después de tanto tiempo. Sí, de tanto tiempo, ¿no? De tantos años. Bien, sí, estábamos buscando como una historia que hubiera sido importante como para la sociedad uruguaya después de que el departamento de podcast del diario hubiera hecho Andes, sobre la tragedia de los Andes. Y bueno, y encontramos un poco esta historia que más o menos la conocíamos no tan profundamente y bueno, nos pusimos varios meses a investigar. A trabajar. Y acá tenemos el resultado. De eso vamos a estar hablando en unos minutos. Nos está acompañando, como en otras ocasiones, Néstor da Costa. Él es sociólogo, se especializa además en el tema de religiones. Así que, Néstor, un gustazo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. El gusto es mío para charlar estos temas. Gracias por acompañarnos. Y vamos a estar también, nos va a estar acompañando esta noche Marcelo Di Lorenzo, que es autor del libro El reino del padre Antelo. Él estuvo, además, Marcelo formó parte de esta secta del padre Antelo. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un libro, El reino del padre Antelo, que producto del podcast se reeditó, ¿no? Con la editorial Fin de Siglo, así que está nuevamente disponible en librerías. Exactamente. En la cual vos contás tu historia en primera persona, ¿no? Sí. Y todo lo que fue tu pasaje por la secta. ¿Cuánto tiempo estuviste 7 años. con el padre Antelo? 7 años. 7 años. Vamos a empezar, si les parece, compañeros, vamos a empezar porque tal vez muchos en sus casas no tienen presente quién fue el padre Antelo y lo que representó para la Iglesia católica, ¿no? Aquí en nuestro país. Entonces, Carlos, por allí empezar contigo preguntándote, bueno, ¿cuál fue el interés periodístico que vieron en revivir la figura del padre Antelo? Bien,
como te decía, estábamos buscando como alguna historia de impacto para los proyectos que llevan como más tiempo y que necesitan como investigación en el diario. Y bueno, a Florencia Traibel, compañera del diario, se le ocurrió la idea de indagar en esta historia y ver si con el pasaje del tiempo podíamos acceder a algún testimonio más o alguna persona más se animaba a hablar después de que hubiera pasado un tiempo prudencial desde que había pasado todo este suceso. Y bueno, y a medida que fuimos investigando nos encontramos, bueno, primero leyendo el libro de Di Lorenzo, después hablando con algunos testigos, buscando las notas de época que había, nos encontramos con una historia que verdaderamente es terrorífica, pero al mismo tiempo muy impactante, ¿no? Y yo me pregunto, es decir, ¿esa historia caló? ¿Vos creés que la gente realmente caló y toma de alguna forma una posición frente a lo que sucedió? Bueno, el mismo Sturla, que lo entrevistamos para el podcast, nos decía como que lo que había pasado con Antelo había de alguna manera golpeado a la iglesia uruguaya. De hecho, no es por este caso, pero si vos mirás el Uruguay de mediados de los 90, cuando Antelo termina siendo procesado, después muere en el medio del proceso, ¿no? Y ves este Uruguay, ves que la cantidad de católicos son la mitad de lo que había Bueno, antes. capaz que Carlos te Hay un hace cuestionamiento a la Iglesia Católica que ha sido pero también posteriormente después vino todo lo que pasó mundialmente. Claro, y la Iglesia Católica también de alguna manera cambió, porque digo, en ese momento no existía, de hecho se arma un proceso especial para poder juzgar este tema dentro de la Iglesia, porque no había un procedimiento en ese momento. Hoy la Iglesia Católica tiene un procedimiento, tiene un accionar ante un abuso, ante una situación parecida a lo que pasó con Antelo. Incluso ese procedimiento implica una denuncia judicial, que en ese momento no existía. Se hizo la denuncia judicial y después, a partir de notas periodísticas que se hicieron, se terminó investigando. Si les parece, empecemos un poquito más atrás, ¿no? Recordando quién era Antelo y cómo en verdad surge, en este caso, la comunidad de Jerusalén que termina, ¿no?, derivando en esta secta. Néstor, vos capaz que por ahí, entre Néstor y Leo, desde la sociología y la historia, podemos hacer como ese raconto, ¿no? De qué fue lo que pasó en un Antelo, hijo de padres no migrantes que llegaron a Uruguay y que, bueno, y que se forjaron su vida aquí, ¿no? Sí, es un caso muy especial y fue removedor en aquel momento, y el podcast creo que ha removido ya con el tiempo, que ha serenado las cosas y puso muchas cosas en su lugar. Antelo fue una figura que en determinado momento entendió que Dios le pedía a él una misión especial, de vivir su fe de una forma radicalmente distinta. Y esto es típico de las sectas. Las sectas tienen 4 o 5 características muy claras. Una es un liderazgo donde el líder o tiene un mensaje de Dios o es Dios. Claro, pero antes de llegar a Antelo a transformarse en esa figura, ¿no? ¿Quién era Antelo? Era un sacerdote. Para la Iglesia Era un sacerdote católica. salesiano. Pero el punto con Antelo es, a mí siempre me hizo acordar cuando esto surgió, ¿se acuerdan de Jimmy Swaggart? Sí, exacto. Era un predicador, que no era católico, pero era un predicador protestante, que terminó de alguna manera envuelto en un montón de problemas judiciales, ¿no? Terminó preso, etc. Y en el caso de Antelo era un tipo que era conocido. O sea, en los años 90 nosotros sabíamos quién era Antelo. Era el sacerdote más conocido del Uruguay. Porque salía en televisión. Claro. Porque salía en televisión, era algo bastante extraño. ¿Tá? Uno conocía, no sé, al arzobispo de Montevideo, pero después de ahí, de alguna manera, su figura era como muy importante, y por eso fue tan removedor y tan tomado por los medios de comunicación el caso. Claro, recordemos que Antelo fue durante muchísimos años apadrinado por Elvira Salvo, ¿no? Una de las figuras centrales de Canal 4, ¿no? Propietaria, con un poder, digamos, a nivel de los medios de comunicación muy importante y católica. Y católica, y que lo apadrina, digamos, ¿no? Porque Antelo no podía haber tenido esa inserción en los medios de comunicación si no hubiera tenido ese padrinazgo, ¿no? Mucha gente se va a acordar ahora de Antelo porque van a decir, era el cura que daba misa en Canal 4. En Canal 4. Mucha gente lo va a ubicar por eso. Lo que nos acordábamos mucho en el diario, que era lo que tenemos 40 y pico, era que todos lo conocíamos porque estábamos esperando que termine Antelo porque empezaban los dibujitos. Sí, claro. Sí, tal cual.
Marcelo, Patricia me preguntó Hay quién una era cosa, antes, ¿no? Él era Sí. un cura salesiano, pero ¿cuándo hace el clic para transformarse y creerse a él mismo con que es un elegido, Marcelo. es un mesiánico y que tiene una misión que desarrollar? Yo te digo 3 o 4 cosas. Yo conocí a Antelo en el 74, el Juan 23. Fue a suplir a un catequista, a un cura que se salió de cura. Un tipo con un magnetismo especial, un carisma, una atracción, una manera de dirigir la cosa. Y siempre lo que más llamó la atención de su vida fue este cáncer que tuvo a los 22 años. Él estaba viviendo en un cantegril, le dieron una patada en un partido de fútbol, empieza un melanoma, un tumor a gestarse allí y le tiene que cortar una pierna. Y en base a esa situación, cuando se ve morir, y un sacerdote salesiano, el padre Piaggio, le lee unas lecturas ahí en el hospital, él siente una experiencia que él siempre tomó como referencia a eso, su experiencia personal como una clave de interpretación de toda la fe, la espiritualidad y la historia del mundo, ¿no? Ahí donde aparece el líder a transformarse. Él siempre fue considerado muy especial por los compañeros también, con desconfianza, porque según dice el padre Irureta, que fue un muy querido director del Juan 23, del Colegio Salesiano, aparece citado en el libro, él veía en Antelo algo que es clave para la vida religiosa, que es la desobediencia. Es decir, yo hago lo que quiero. Y Antelo tenía una gran facilidad por su propio carisma, por la propia atracción y apoyo que tenía de los superiores para ir haciendo con mucha sutileza y perspicacia lo que quería, pero dentro de la norma formal. Y no pasaba ahí, te hago una pregunta. Pues Carlos y Sergio decían una cosa que es cierta. Vos te vas a finales de los 80, a principios de los 90, y la iglesia no es lo que es hoy, ¿no? Seguro. Se calcula más o menos el doble de fieles. Sí. Pero ya se veía cierta decadencia y de pronto apareció un cura que era muy carismático, Totalmente. que tenía mucha llegada con los jóvenes, Sí, que tenía mucha llegada en un extracto social donde la iglesia quería meterse claro. fuerte. Seguro. En un Juan Sí. 23, Lo claro, que- que Al no dar las respuestas la iglesia Sí. que la juventud y la gente necesitaba, indudablemente aparece un ser muy carismático y convoca. Eso- Desobediente por un lado, pero Sí. por otro lado era como una esperanza de que la iglesia retomara fuerte en Lo de la Uruguay. desobediencia lo menciono porque es un dato al final del partido, digamos, ¿no? Al principio, él va al Juan 23 en el año 79, que es el año de que empieza, es el segundo año Juan Pablo II, empieza todo ese revuelo mundial por el carisma del Papa. Antelo va a Puebla, que fue una conferencia de todo el Episcopado Latinoamericano en Puebla. Estaba vinculado con los laicos, con Metol Ferré, con una cantidad de gente muy importante. Tenía 30 años. Y con ese carisma, con ese empuje, era respetado hasta ahí. Y estaba como un personal más en el Juan 23, con su carisma y con sus cosas, despertando atracción y rechazo. Y ahí es donde empieza a crearse ese magnetismo hacia los jóvenes en el Juan 23 y empezar de alguna manera a insinuarse cuáles serían sus discípulos posteriores. Néstor, ¿tenía lógica que fuera salesiano? No, Digo, podía sí, ser cualquiera. podía Yo creo ser que la de cualquier experiencia otra. personal de él y su propia personalidad si estuviera en otra congregación quizá hubiera pasado lo mismo. Yo creo que no le veo nada especial a que hubiera sido salesiano. Igual yo quería comentar algo que estaban diciendo ustedes. La caída de los católicos en el mundo es anterior a Antelo y sigue. Tiene un camino distinto a los hechos estos que estamos viendo. Pero la aparición de grupos, personas o movimientos dentro del catolicismo que traen mucha gente y traen jóvenes, generalmente le generan a ciertas autoridades un beneplácito sobre eso. Y a veces miran para el costado. Entonces creo que hay que tener cuidado con esa lógica de que como nadie me trae gente, el que me lo trae, no importa lo que pase, hay que protegerlo, ¿no? Es una lógica perversa que tenemos que cuidar mucho, que este caso nos enseña mucho de eso. Sí, recordemos, ¿no? El Partido Colorado, cuando trajo el Partido Plancha, ¿se acuerdan? Que Sí, recibieron claro. al Peluca Valdés, Claro. etc. Era lo mismo, ¿no? Era un partido que estaba devastado y que venga alguien que me traiga gente. Bueno, sí, algunas lógicas Sí. se aplican hasta el día de hoy. En Hay que ver, en otros lados hay que ver también. a quién Queda trae. claro que tanto en la política como en la religión, como en otros temas, siempre esas cosas vienen bien. Está equivocado el tema, ¿eh? El camino está equivocado. Ahora- Claro, pero hay que vetar un poco quién entra, porque el padre Antelo, capaz que Carlos tiene una data un poco más profunda, ¿no? Pero él tenía una historia de vida previa que tenía que ver con el abuso, que tenía una familia bastante jodida. Adolfo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenés un tema bastante complicado que creo que nunca nadie se metió en el podcast, está un poco explorado, ¿no? ¿Quién era él, pero la familia antes y qué valores le habían inculcado? Sí, claro. Sí, bueno, sí, él
Hay todo un tema con la historia de vida de él previa a todo esto, ¿no? Que incluso todavía cuando estábamos haciendo todo este trabajo había puertas como que se cerraban. Queríamos conseguir un libro sobre la historia de él contada por él y vas a las bibliotecas religiosas y no te lo quieren dar. Queríamos ver todo el expediente está cortado por la mitad. Queremos, como que hay cosas como de él y de su pasado que siempre como que se siguen ocultando, ¿no? Y bueno, sí, claro, él ¿Y ahí tiene que ver la iglesia en el ocultamiento? ¿O trasciende a la iglesia? No, la iglesia como institución quizá no, pero quizás sí algún otro... Sí, alguna otra institución que esté relacionada a la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Claro. Ha ocultado todo lo que podemos no solo, imaginar. No solo. ver, No lo estamos defendiendo. Yo no sé de dónde viene, quién lo sustrajo, pero uno hace el escenario, que estaban hablando recién, sectores de poder, vinculaciones, etcétera. ¿Quién metió la mano? No sé, pero no nos quedemos solo en la iglesia porque había gente de mucho poder allí, ¿no? Estamos claros que, y me parece importante tenerlo a Marcelo que nos puede contar su testimonio en primera persona, ¿no? Porque lo vivió. Vos decías, Marcelo, tú formando parte, digamos, como estudiante del Juan 23, allí es donde conoces a Antelo. Y claro, vale decir que el Juan 23... digo, no es desconocido, digamos, y no lo podemos negar, que no es un colegio, nunca lo fue, un colegio para personas poco pudientes. No, o sea, de clase hecho, media para clase arriba. media alta. Entonces, también quienes empezaron a vincularse con Antelo, esa juventud que empezó a vincularse, eran familias con poder adquisitivo importante. Y digo esto porque después eso tiene que ver, ¿no?, con el funcionamiento de la comunidad Jerusalén. ¿A ti qué fue lo que te atrajo del padre Antelo en cuanto a, bueno, empezar a practicar tu fe, digamos, con él? Cuando Antelo fue al Juan 23, yo no tenía fe. Es decir, en ese momento yo estaba alejado, he ido al colegio católico antes, pero no estaba ni cerca en la práctica de nada, y tampoco ahí me atrajo demasiado. Inclusive invitó a la ordenación, que fue una ordenación prematura por su cáncer, y lo ordenaron de apuro. Yo no fui. Mi contacto es posterior. Yo ya estaba en Facultad de Medicina, año 78, estaba en noviado, y ahí empezó un contacto con él que tampoco estaba en el Juan 23. Estaba en el aspirantado salesiano, que es la primera etapa de los que se quieren acercar a ser salesianos. Y después que lo ordenan, en el 79 lo mandan a Juan 23. 79, 80 y 81 hizo ese furor del Juan 23 con una gran atracción por su carisma y por las celebraciones que hacía. Y también, valga decirlo, empiezan a aparecer los opositores que no les gustaba mucho esa dinámica personalista de él. Algunos los atraía profundamente ese carisma, las modas de hacer oraciones, vigilias impresionantes con mucha mística, y otros le parecía medio raro. Yo recién entro en contacto directo con el tema de la comunidad cuando él ya está en marcha y se fue del Juan 23 y pasó al buceo y a otros lados y a otras comunidades y empezó a reunir a los que después del Juan 23, como exalumnos, empezaron a acercar a él. O sea que estamos hablando que él hizo su trabajo allí, hacía retiros, estaba controlado, no había nada que llamara demasiado la atención de todos estos disparates posteriores, pero había algunos ascriptos que, si están viendo el programa, se van a acordar perfectamente de esa etapa. Antelo tenía algunas actitudes desafiantes con el tema de su pierna. Hacía una ostentación especial y era admirable verlo. Andaba en una moto 50, Honda 50 por todos lados, caminaba con esa pierna ortopédica, parecía que era una persona que no tenía ningún tipo de dificultad. Aparecía a veces sin la pierna ortopédica, con el muñón y con muletas, y provocaba una sensación de atracción hacia esa situación de dolor. Y él siempre tomaba contacto con esa experiencia espiritual mística que tuvo. Y esa era su referencia en los retiros, y esa era su referencia para hablar con la gente. Como y el sufrimiento que tiene que ver con lo cristiano. Seguro. Esa habilidad para conquistar, para llegar, ese carisma para jugar hasta con su propio drama y meterlo en el mundo místico, lo manejaba como los dioses. Perfecto. Y aparte, cuando empezaba a conversar contigo, yo te lo marco como un punto esencial. Él empezaba a conversar contigo y entonces lo que le parece a Sergio, yo creo que Sergio, tú eso no lo viviste bien. Tú lo que en realidad te está pasando es esto, porque tú vas dejando cosas. Entonces te empiezas a reinterpretar la historia. Si tú le dabas licencia para operar, como hicimos varios, empezabas a entrar y te empezaba a devolver como un espejo lo que ya tú no eras. Y ahí empieza el magnetismo para que la gente que está escuchando entienda cómo llegó a las barbaridades, que uno pudiera aceptar las cosas que hizo,
cuando nos compró la confianza desde el punto más íntimo de la vida espiritual. Vamos a tratar de empezar ahora sí a conocer un poquito más de esto, que ahora le decimos secta, pero que en su momento, la secta del Padre Antelo, pero que en su momento se denominó Comunidad de Jerusalén, que fue este grupo que empezó, digamos, a cranear el propio Padre Antelo, ¿no? A ver, Carlos, de allí, ¿qué fue lo que ustedes pudieron reconstruir en el país? Bien, bueno, él después de... Él crea la comunidad mientras hacía otras cosas en la iglesia. Lo que pasa es que esa comunidad se hace tan exitosa. Bueno, ahora lo que hablaban recién del tema de que tú decías, lo de la clase social. Claro, él contaba con mucho dinero. Entonces le daban plata para hacer publicidad en medios de comunicación para atraer gente. Entonces era como totalmente atípico. Lo que decía lo de la moto, era diferente a todo lo que pasaba en la iglesia. Daba misas en la playa. Entonces en la gente más joven atraía mucho y empezó a atraer tanto que su comunidad empezó a crecer, hasta que creció en Uruguay y se empezó a expandir por la región. Si me permite. Y empezó a generar nexos en el Vaticano. Entonces digo, era como algo totalmente atípico, que incluso esos nexos en el Vaticano después lo terminan protegiendo de alguna manera hasta que la situación se hace totalmente inaceptable. Claro. ¿Marcelo? Un apunte nomás. Él, con esa capacidad que tenía, fue el director del semanario Presencia de la Conferencia Episcopal durante años. O sea, celebraba la misa en televisión porque se conquistó a doña Elvira, y él no hacía mucho lobby y presión. Él y la señora estaba chocha con la misa en la televisión y con las chicas que se iban reuniendo en torno a él. Y la plata que le dio para las casas, creo que con sabiduría de los asesores de Canal 4 de sus hijos, nunca se la dieron a la Comunidad de Jerusalén. Siempre fueron una especie de entrega provisoria, ¿no? Claro. O sea, que volviera a las arcas después de la familia. Pero había la primera comunidad fue con dinero de esta señora, una segunda comunidad ahí de la avenida Suárez, que ese fue un lugar donde estuvimos viviendo. Ahora es un colegio allí, de infantil. Esa plata venía por ese lado. Y lo de la misa era una ventana para todo el Uruguay, como ustedes dijeron varios, de ver los dibujitos animados o la Fórmula 1 y la misa y Antelo hablando allí. También manifestando un magnetismo especial. Captaba a alguna gente ahí también por la misa y empezó a ser la ventana de propaganda de la Comunidad de Jerusalén. Entonces las chicas que cantaban con devoción, yo con un poco más de pelo y menos edad también, cantábamos allí. Y provocaba una cierta admiración ese canto con entusiasmo, esa devoción, que era lo que sucedía de verdad. Entonces allí decía, ¿pero cómo? Con lo que se decía antes, los obispos, lo que decían ustedes, el clero, la nunciatura, pero este hombre tiene jóvenes que quieren ser sacerdotes, monjas, van al Instituto de Teología, ¿no? Están en la ortodoxia católica, quieren mucho al Papa aparece en todos lados. Vamos a apoyarlos, esto es una cosa maravillosa. Y una pregunta, puertas adentro, porque eso es lo que veíamos, ¿no? Pero ¿cómo era vivir en esa comunidad? A mí lo que me marcó mucho de leer, lo que me sorprendió, el testimonio de Álvaro Vázquez, ¿no? El hijo del expresidente Tabaré Vázquez, que claro, él dijo que en un momento la invitación para que vos vivieras en comunidad era muy fuerte. Y si tu familia estaba en contra o te decían, no, capaz que no es lo mejor, seguí estando con nosotros, te decían, no, vos explicarle a tus padres que en realidad te están haciendo mal, las cosas malas. Me parece que tenés que ¿no? aclaremos, Jorge, que por ahí la gente, porque muchos tal vez no lo saben. No tienen por qué saber, no lo tienen por qué saber. Al igual que Marcelo, que estuvo varios años formando parte de la secta de esta famosa Comunidad de Jerusalén, el hijo, ¿no? Uno de los hijos del expresidente Tabaré Vázquez también. Estuvo 7 años hasta que logró salir, ¿no? Como es tu caso, pero con mucha presión, él contó todas las cosas que vivió. A mí me llamó mucho la atención eso, que te obligaran a romper con tu familia o si no, se terminaba todo. Era muy sutil, porque nunca Antelo decía eso. Vamos a hacer una reunión, ahora vamos a hacer un retiro, vengan a la charla, y sutilmente con esas expresiones de manifestaciones afectivas que te dicen no te estoy queriendo tanto si no venís, ¿no? Pero no era una cosa como muy, justamente la manipulación. Uno no se está encontrando con un dragón que escupe fuego, se está encontrando con un tipo atractivo, entusiasta, que no tiene plata para comprarse 4 o 5 Rolls Royce como otras sectas, sino que anda en una moto 50, anda con un traje desalineado muchas veces. O sea, por el lado de la riqueza no lo agarrás, porque ahí está todo el tema de las comunidades compradas, pero él no vivía en las casas. O sea que al principio
para los observadores externos y mismo para la nunciatura y para los secretarios de la nunciatura, pues claro, yo decía, como estaba en presencia el órgano de comunicación de la conferencia episcopal y era el que la llevaba, tenía la misa y tenía eso, entonces los nuncios, él estaba todo el tiempo, cuando había una conferencia de prensa, estaba con todos los periodistas, íbamos a las radios en la época de Vicente Dumas Ottolani y de todos esos periodistas conocidos de las distintas radios, porque él tenía el contacto con ellos. Era una plataforma. ¿Pero cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra? ¿Cómo entrabas? ¿Cómo era el proceso de que te captaran, por decirlo de alguna forma? La forma de captar. En mi caso es porque yo ya lo conocía de antes y por empezarme a dirigir dirección espiritual, unas conversaciones. Él nunca te invitaba a venirte para la comunidad, decía que no estaba formando nada, que lo suyo no existía, que no había ninguna estructura. Era como un desafío al atrevimiento, al lanzarse. Acá no hay nada, esto es solamente la unión con Dios, no hay estructuras, así que el que viene acá no tengo nada para ofrecerle. Y más atracción provocaba. Claro. Hay un asunto típico en esto que ya no me voy a referir a Jerusalén, sino a las sectas como fenómeno sociológico. Eso te iba a preguntar. Una secta es un grupo normalmente pequeño, intensivo, que rompe con el mundo porque el mundo está podrido, feo, el mundo, etc. Que genera un líder que tiene una personalidad muy fuerte y que... Néstor, no te están dando el micrófono porque se cayó, pero ahora ya te lo van a solucionar. Yo tenemos un montón, la verdad, de preguntas, porque la verdad que es el personaje, ¿no? Antelo es un personaje muy atractivo. Quiero aprovechar también que está Leo con nosotros para hacer un poquito de historia, porque Marcelo lo vivió en persona. De alguna manera estamos repasando lo que ocurrió, ¿no? Entre esa década del 80 y mediados de los 90, cuando, bueno, termina en este procesamiento del padre Antelo. Pero también no nos olvidemos que Uruguay vivía un momento histórico también muy complejo, ¿no? Porque los 80 todavía, el comienzo de los 80 todavía no había terminado la dictadura, faltaba, sí, digamos, exacto, ¿no? Unos cuantos años aún para que terminara. Era un proceso, digamos, para Uruguay bastante complicado también. Sí, claro, todavía entrado en los 90, habían racias, pienso en la juventud, ¿no? De alguna forma, que tenía varias formas de poder librarse de ese orden establecido que generó la dictadura y que, repito, siguió unos años después, y que tal vez la fe renovada, de alguna manera, podía generar eso, ¿no? Marcelo, ¿vos crees que eso influyó, digamos, en personas de tu generación que en ese momento por allí estaban, bueno, en sus 20s y que habían atravesado, sí, su adolescencia en dictadura? En dictadura, en una sociedad tremendamente, digamos, cerrada y donde la palabra, digamos, libertad era muy complejo, ¿no? O sea, no sabían lo que era vivir en libertad. En el Juan 23 la dictadura no se metía. En el año 76, antes de Antelo, organizábamos recitales, y yo personalmente a los 19 años, y el general Núñez, que fue un famoso, pero más juventud acumulada, sí, nos acordamos, tenía una hija en el Juan 23. Nosotros cantábamos Libertad sin ira de Jarcha, Aparicio, y acá no se cantaba nada. Estaban todos exiliados, no había nada. En Juan 23 había como un ambiente de libertad interno. Y iban alguna vez la gente de inteligencia, se llevaban algún cura para adentro y volvía, pero se veía un clima muy especial allí. Lo que tú me preguntás, Patricia, lo que creo que hay es ese deseo, esa ilusión del joven de encontrar una meta, la transformación del mundo, que antes, esto es una interpretación personal, antes estaba puesto más bien en la transformación social, en la revolución, en los nuevos tiempos, el París del 68, toda esa juventud uruguaya que estaba en las calles, todo aquello que había pasado y que había desaparecido durante la dictadura. Entonces esa búsqueda de orientación, de buscar un sentido de la vida, la transformación, se buscó más en un sentido más interno. Empezaron a llenarse los seminarios, no solo acá. Antes había 6 novicios por año en los salesianos. Después empezaron a juntar gente de varios países para llevarlas, y eran los que más tenían. Y también los jóvenes buscando una experiencia fuerte espiritual, también muy impactados por movimientos católicos como la Renovación Carismática Católica también, donde tenían una experiencia, piensen en la parroquia Belén del padre Lizaga, que tenía todo ese movimiento muy efervescente, donde la gente quería vivir algo fuerte,
potente y Antelo eso lo ofrecía. ¿Néstor? Sí, vuelvo un poco, no sé hasta dónde se me escuchó. No, estabas hablando precisamente de la lógica de las sectas, ¿no? De las características de las mismas. Un líder carismático que tiene una misión especial de Dios, o que es Dios, en el caso de los davidianos en Estados Unidos, él era Dios, era Jesús, y que anuncia que el mundo está corrupto, enfermo, sucio, lleno de pecado, y que la verdadera forma de salvarse y salvar al mundo y seguir a Dios es rompiendo con lo demás. Rompiendo con tu familia, teniendo una dieta determinada, generando una lógica interna de cohesión, donde además hay una cosa que es muy importante, es un mecanismo psicológico que es todos nos salvamos juntos. Y por lo tanto, si alguien se va, amenaza a todos. Claro. Y por lo tanto lo van a buscar varias veces. Por eso después y vuelven varios. Difícil salir de ahí. Las sectas entran muy fácil porque el ingreso es voluntario. A diferencia de la Iglesia Católica, que uno entra por el bautismo, acá se entra voluntariamente. La salida es el problema, porque ese mecanismo psicológico de retención te tironea permanentemente. Y gente que ha salido, acá en Uruguay y en otros lados del mundo, los van a buscar, se trabaja el tema de la culpabilidad y han vuelto varias veces. Me parece interesante la lógica de las sectas en sí, más allá de esta experiencia puntual, ¿no? De la comunidad de Jerusalén, de la secta del padre Antelo. Hablar después, Néstor, de si el pasado, ¿no? Fue más propicio para la generación de sectas, si es que ahora, tal vez por cómo el mundo está comunicado, Hay un montón. O por el contrario, digamos, se pueden dar más. Entonces, eso me parece que está bueno para tratarlo en unos minutos. Marcelo, retomo contigo, ¿no? Y tu experiencia a raíz de lo que decía el propio Valmeli. Tú ingresás a la comunidad lentamente, ¿no? Digamos, como... Yo me fui a los salesianos. ¿Te fuiste a los salesianos? Dejé la medicina en los 70, entré a los salesianos y miraba a distancia Antelo, porque yo había visto algunas actitudes raras en el Juan 23. A ver, ¿cómo qué? Prepotente. De Antelo. Hablar un poco así, de pesado. No me empezó a gustar. Era algo raro. Y ahí tenía cierta lucidez para diferenciarme y por eso me fui a los salesianos pensando que era un llamado. También dejé la medicina, me fui con los salesianos y estuve... Dejaste la carrera de medicina. Dejé la carrera en tercer año de facultad. Dejé una relación de noviazgo que tenía. ¿Tú te querías dedicar? Y me fui a los salesianos, al noviciado salesiano para ser salesiano sacerdote. Sacerdote. Antelo estaba a distancia, en el Juan 23, participaba en algunas cosas, pero a distancia. Eso es un poco el mecanismo por el cual yo me mantuve vinculado. Cuando yo, estando en los salesianos, me empiezo otra vez a acercar a Antelo, él ya estaba formando la comunidad. Aunque decía que no tenía nada y que esto no era nada. Iban al apartamento de unas integrantes de la comunidad, había celebraciones, y yo desde los salesianos me iba para allí. Tipo, no clandestinamente, porque pedía autorización y me iba para allí. Todavía ahí nadie decía nada. Le daban como vida para que él trabajara esa espiritualidad. Y yo en el 85 dejo los salesianos y voy a esa nada, que era simplemente un contacto de gente, y anotando algo más, permití un apuntecito más con respecto a lo que decía Néstor. En vez de dejar todo horrible, espantoso y el mundo cruel y infernal, Antelo decía, que eso lo desarrollo un poquito en el libro, tú estás viviendo una espiritualidad muy voluntarista, que era la de los 60. La voluntad, el sacrificio, el deber ser, todas esas cosas. Eso no es Dios. Tampoco es Dios que tú te reúnas con amigos y canten y estén contentos. Eso tampoco. No estás ubicado. Y si vos querés transformar la sociedad y salvar a los pobres y te sentís en la lucha liderando la bandera de la liberación, tampoco. El camino te lo voy a contar yo, que es mucho más profundo y lo tengo yo lo tengo. Y te lo voy a contar. Ahí era un poco diferente, pero de lo que dijo Néstor, no hay un factor que cierra 100%, que es el tema de la alimentación y el tema de la reiteración. Por ejemplo, en el podcast es muy claro, hablaba a veces 6 horas, 5 horas, 7 horas. Y de estabas castigo. ayunando sin comer todo un día, mientras había una persona que te estaba hablando. Pero es posterior. Eso es muy parecido a un lavado de cerebro, ¿no? Sí, fue progresivo. Lo primero parecía, como siempre, muy cautivador y a lo largo del tiempo empiezan a acentuarse esas cosas que tú decís. La presencia del demonio. Bueno, diabólicamente. Eso llegó Eso llegó después, claro, ahí va. Pero Vayamos- Marcelo va en el sí. sentido ¿no? No te lo decía que el mundo era corrupto, te decía al revés. Tú estás de buena manera que todo eso te lo decía, pero con otras palabras. Sí, sí. Que el único que te podía dar el camino para vivir la verdad y las cosas era él.
ni siquiera el resto de la Iglesia Católica u otros cultos. Él y los que lo siguieron. No, claro, él. Ahora, pero... Que per se ya estaban como salvados. Sí, es decir, no. o iban en el camino de la salvación. Bueno, él se manejaba con esa experiencia de Dios. Él decía que él iba, nunca lo aferraba con mucho misterio, nunca decía muy bien qué era lo que había pasado. Nos enteramos años después. Trabajamos en esas reuniones muy largas. Cada uno tenía que elaborar su vida personal y contar cosas muy íntimas de su vida personal, que era una manera de ir captándote. ¿Qué era? ¿Como confesarse? ¿Qué era? Era prácticamente desnudar el alma. Y justamente, ya que hablaron del demonio, justamente cuando a la persona que convirtió en un chivo expiatorio empezó a decir en público en esas primeras reuniones cosas que le decían la intimidad de la vida espiritual, de la conversación espiritual y de la confesión, esta persona, que yo llamo Eugenio en el libro, pero ya en el podcast le dieron nombre y apellido, que Sí, se puede decir al aire, esta persona que está escuchando el programa fue la que le dijo, pero tú estás diciendo cosas que yo que te las que dije me dije en confesión, ¿cómo las vas a decir en público? Y lo enfrentó. Y entonces Antelo empieza a hacer el trabajo para purgar de la comunidad a esta persona que lo había enfrentado. Ahora, hablemos de la comunidad en sí, ¿no? Porque vos decís, bueno, había una casa que Antelo había conseguido, ubicada en el barrio, en el Prado, ¿no? Vale. Esa casa... Sí, en la, él decía, ahí va. nunca las conseguía él. ¿eh? No. Él mandaba a las muchachas que hablaran con doña Elvira. Él nunca aparecía. Las mandaba ella para que consiguieran esos préstamos de las casas. Claro, ahí va. En este caso, Elvira Salvo, nuevamente, ¿no? Oficiando, digamos, de madrina, consigue, corregime, Carlos, si no me equivoco, consigue, digamos, o pone a disposición de Antelo y de la comunidad. Creía de buena fe para todos los parientes de la se suman señora las donaciones, ¿no? Que recibía de los padres o de las familias de las personas que entraban dentro de la comunidad. Exacto. ¿no? En tu caso, Marcelo, ¿tu familia aportó a la comunidad? No, una vez se vendió un apartamento de la familia y yo tenía ahí, yo qué sé, $10.000. Y lo pusiste. Ahora, ¿pero sabías, digamos, para qué iba esa plata? Era para la comunidad. Bien, o sea, pero para sustentar desde la comida... No la comida. Ahí cada uno se tenía que revolver solo. A través de dirección espiritual, nosotros dirigíamos otros jóvenes, otra gente, ellos dejaban voluntariamente. Uno vendía manualidades, otro trabajaba en un colegio. ¿En tu caso vos qué hacías? Hacía manualidades, vendía cosas mías para poder sustentarme y al mismo tiempo esa plata que algunos que uno estaba dirigiendo espiritualmente dejaban en una canastita por allí. ¿Entraba plata? ¿Sí? Y la vida era muy austera. La vida era muy austera. Incluso de a veces tener hambre. Digo. ¿Y en qué se gastaba la plata? Bueno, por un lado, lo fundamental eran las propiedades, ¿no? Empiezan a surgir estas donaciones y después Antelo, con mucha habilidad, necesitaba una sede de apostolado, para no había que seguir haciendo el apostolado en la casa de un apartamento de Punta Carretas. Entonces empieza a trabajar el tema de un apartamento y consigue, a través de, en ese momento, Monseñor Carlos Partelli, la firma entre los obispos alemanes de Adveniat, una organización que ayudaba para este lado, Latinoamérica, plata para comprar, diciendo que era al principio una comunidad que atendía a los que sufrían, a los más enfermos, porque había un muchacho que ya falleció hace unos años, que tenía una deformación muy impactante, que llamaba Cali, ese era el sobrenombre de él, y que de alguna manera Antelo lo había ayudado a redescubrir sentido a su vida y que no se suicidara. Entonces a través de esa figura de este Cali, este muchacho que aparecía en los ómnibus y los niños, las madres se escondían a los niños. Que lo supo vender muy bien. Dijo que iba a ser para él la comunidad, porque si decía que era una comunidad de jóvenes y que iba a recibir sacerdotes y monjas, él decía que lo demás le iban a cortar las piernas y no le iban a dar nada. Y mintiendo de esa manera, claramente, consiguió esas donaciones para... O sea, en criollo ponía a una persona con una discapacidad para conseguir donaciones. Por eso utilizaba una pantalla para conseguir donaciones. El punto es, Carlos, allí, porque, a ver, está claro que hablar de este tema, con Marcelo tenemos la posibilidad de hablar y de tener su experiencia de primera mano, pero para muchos el recordar, ¿no? De hecho, a esta persona, ¿no? Al que... Marcelo estaba haciendo referencia que Antelo en su momento
¿no? Señala y lo trata de sacar de la comunidad y lo culpa, digamos, de todos los males de la comunidad de Jerusalén. Ustedes intentan contactarlo en la realización del podcast y sin embargo no quiere hablar. A último momento dice que no. Sí, que... ese es... Puedo decir el nombre porque está en el podcast, es Mauricio Sampietro, que es la persona que para Antelo era la encarnación del demonio. Y que había formado parte de la comunidad. Sí, claro, había formado parte de la comunidad. En un momento Antelo lo manda a Colombia. Era una persona que había hecho todo el proceso para ser ordenado sacerdote. Finalmente nunca fue ordenado sacerdote. Antelo lo manda a Colombia, después manda una carta a Colombia para que no lo ordenen sacerdote. Le contestan, medio que desde Colombia le contestan como que era un desubicado Antelo lo que estaba pidiendo, pero por una cosa o por otra nunca es ordenado sacerdote. Y lo que a Antelo lo acusaba a él de haber... nosotros ponemos que es una especie de violación mágica lo que decía que había hecho. Que de alguna manera le había insertado el demonio a distintas personas de la comunidad. Con la mirada. Con la mirada. Y si esa persona no decía que eso había pasado y no lo decía de una manera creíble, le pegaba. Y después de que le pegaba a él, hacía que otra persona también le pegara. Digo, era totalmente perverso. Pegaba para liberarlos del mal. Le pegaba para liberarlos del mal. El esquema de las sectas es... siempre la voluntad del fiel sectario tiene que ser reducida a la obediencia. El que discrepe es o intentado reconvencer o sancionado y expulsado, estigmatizándolo además, ¿no? Y este mecanismo psicológico de que todos tenían parte del demonio era un asunto que te daba un poder enorme y la gente se sentía culpable por cosas que ni siquiera había hecho ni pensado. Y seguro, porque era un manipulador, era un psicópata, ni que hablar. Indudablemente. Sí, ¿O no? No sé si era un psicópata, no soy psicólogo, pero sí hay grupos sectarios que se creen ellos mismos que son un enviado especialísimo de Dios, seguro. que son Dios. Pero el punto es si en este caso Antelo siempre fue así o en algún momento le hizo el clic. O algo, digamos, que en su vida... lo llevó a tener un desbarajuste a nivel mental, ¿no? Ese es el tema. Sí. Yo creo que es un tema de poder espiritual. La fascinación del poder espiritual, de tener a la gente alrededor de él. Y cuando él captó que Mauricio lo enfrentaba lícitamente, no porque fuera agresivo con él y lo apreciaba, lo había seguido muchos años desde el aspirantado siempre, pero Antelo tenía como un sentido como de competencia, que otros le fueran a arrancar el liderazgo de alguna manera, porque venía gente universitaria, pues venía Mauricio, veníamos otros, venían otras, y él, al enfrentarlo, este muchacho, él muy hábilmente no dice que lo va a echar en ese momento, como decía muy bien Carlos, lo manda a Colombia diciendo que iba a hacer un curso de comunicación, y en la interna dice que lo va a mandar para que lo liberen del demonio, a las 2 docenas o 25 o 30 personas más cercanas a él. Pero para las misas, para los jóvenes que estaban allí, él decía, lo mandamos a un curso de profundización de comunicación. ¿Carlos? Sí, tú que decías recién que fue lo que hizo el clic. Nosotros marcamos como un año, que es el 89 creo, como que todo empieza como a ser cada vez peor. Digo, porque no se dio al principio. Esto fue un increscendo que cada vez más. Y lo que empieza a suceder en un momento, bueno, a él le diagnostican cáncer muy joven, él aparentemente se cura, pero se va haciendo controles todos los años. En un momento no se controla más. Entonces digo, es una hipótesis, es algo que nos preguntamos entre los que hicimos el podcast, si esos no controles tuvieron que ver con la enfermedad mental que tenía esta persona en un momento, ¿no? Con un cambio de personalidad. Un cambio de personalidad. Capaz que una cosa que no hemos analizado mucho, que me parece que es bastante clave en este tema, es el rol de las mujeres en la comunidad. Porque ahí vos podés ver que había una beta controladora, disciplinadora, abusadora, previo a este episodio. De hecho, las catalogaban, claro, ¿no? Estaban las princesas y después estaban las reinas. Bueno, capaz que lo que te preguntaría, Carlos, es un poco que cuentes eso, porque en el podcast ustedes lograron una cosa que es muy difícil realmente, y nos vamos a meter en un tema muy escabroso a la audiencia, avisarle que nos vamos a meter en ese terreno, es cómo trataba él a las mujeres. Ustedes consiguen el testimonio de ellas mismas diciendo todo tipo de cosas. Capaz profundicemos, ¿cuál es la relación de Antelo con las mujeres? Bueno, él dormía en un cuarto, dormía con mujeres en un cuarto y después, esto es importante porque en realidad la investigación judicial
se empieza a hacer justamente porque en un artículo periodístico, que es el de Leonardo Abercorn en 1996, que es el mismo año en que lo procesan, 3, ¿no? En Revista 3, que es el primer informe, claro, en Revista 3, esto es una anécdota, pero Revista 3 salió y los periodistas tuvieron 6 meses para trabajar un tema. Abercorn trabajó este tema y ahí él consigue testimonios con nombre y apellido, pero además suma un nuevo elemento a lo que ya se sabía por las notas que habían salido en prensa y por la investigación que se había hecho a la interna de la Iglesia, de que había habido abusos sexuales, ¿no? Y bueno, digo, eso hace un clic en la investigación y es por lo que lo terminan procesando. Ahora, ustedes pudieron hoy, ¿no? En el presente, para la realización del podcast, ¿pudieron hablar con alguna de esas víctimas, mujeres? Que nos dijeran que fue víctima de abuso, no llegamos hasta ese punto, pero sí que el tratamiento de él con las mujeres era totalmente irregular, ¿no? ¿Marcelo? No, que Leonardo Abercorn consiguió el testimonio de una muchacha que lamentablemente murió muy joven, de un aneurisma cerebral, Ana, porque el redactor responsable de la revista le decía, tú haces este informe, que tenía muy preparado, pero si no me traes un testimonio real de estos toqueteos y manoseos y abusos sexuales, no te puedo publicar la nota. Y finalmente esta chica Ana dice que sí y acepta, muy valiente, y Leonardo en sus blogs, y eso siempre resalta, la mujer valiente que dice lo que le habían hecho y cuenta lo que le había hecho a otras. Pero en la línea de esta liberación del demonio, Antelo, un poco Néstor esto lo va a avalar en otras sectas, tú hablas de que se siente Dios, un sacerdote se dice que es otro Cristo, Alter Christi se dice desde hace mucho tiempo. Es otro Cristo, aunque es un ser humano, pero actúa en la persona de Cristo. Y con ese verso, dicho así en criollo, digamos así, con ese argumento, todo lo que tocara Antelo lo liberaba y lo sanaba. Por lo tanto, si tú estás infectado por el demonio de Mauricio Sampietro, yo te voy a liberar de esta manera tocando o golpeando. Como él se consideraba como un instrumento de liberación y todo tenía que pasar por su mano. Si les parece, vamos a hacer una breve tanda y vamos a seguir repasando lo que fue el caso del padre Antelo. Vamos a seguir hablando de sectas en Uruguay y también en el mundo, qué impacto han tenido en el pasado, qué impacto pueden tener hoy además, ¿no? Con las tecnologías como están. La verdad que muchísimo para repasar, así que si les parece, vamos a hacer una breve tanda. Pero antes tengo una recomendación para todos ustedes, porque están de aniversario en Audical y en agosto tu edad es tu descuento en el segundo audífono. Así que agenda tu cita al 18899 y vení a Audical a descubrir la magia de los sonidos cotidianos. Sergio, tenés una recomendación para nosotros. Sí, exactamente. Quiero hablar justamente... Un segundito, ¿sabés qué? Porque vamos a ver algo. A ver, viste que... En el mes aniversario de Audical, te invitamos a celebrar tu edad y la convertimos en tu descuento en la compra del segundo audífono. Agenda tu cita sin costo, llamando al 18899. ¡Te esperamos! A ver, ¿qué otro consejo tenés? Bueno, vitamina C Abies ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, está indicada para prevenir gripes y resfríos, es antioxidante y, entre otras funciones, favorece la formación del colágeno, los procesos de cicatrización y las defensas del organismo. La única vitamina C en cápsula del mercado y es industria nacional uruguaya 100%. Buenísimo, Sergio, muchas gracias. Bueno, ahora sí, breve tanda y ya volvemos. Seguimos repasando la historia del caso de la secta encabezada por el padre Antelo. Vamos a hablar también de otras sectas en Uruguay y el mundo. Ya volvemos. Qué rica una sopita Ornex. Y un capuchino Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. La humedad, billar y reunión. ¿Qué hacer cuando empieza a picar el apetito? Bueno, 1, juntá jamón y queso. 2, rellená unas tapas para empanadas de la especialista y al horno. 3, las tenés listas. Estirás el brazo así. Y listo, está especial. Vos también hacés lo especial. Con la especialista sos vos. Muy bien, 11 minutos.
minutos pasan de las 10 de la noche y seguimos aquí en Polémica en el Bar, en el 10, el canal uruguayo en vivo. Y estamos hablando de sectas. Estamos hablando de la secta del padre Antelo, esa secta que operó aquí en nuestro país entre los 80 y mediados de los 90, a raíz de, bueno, un podcast que resurgió el caso, un podcast del diario El País. Así que tenemos una gran mesa en el cual estamos repasando todo esto. Y ahora les voy a contar lo siguiente. Aqua A es una empresa joven, pujante y eficiente con ganas de superarse día a día. Aqua A es agua mineral natural envasada para tu empresa y tu hogar, porque crece contigo, amplía la red de distribuidores para llegar a todo el país. Aqua A están comprometidos 100% con el planeta. Sentite liviano, sentite Aqua A y podés encontrar toda la información en aquaa.com.uy y allí mismo haces tu pedido ahora, ¿eh? Aqua A, lo natural, recordá, te hace muy bien. Bueno, y estamos entonces repasando esta historia del padre Antelo, con la experiencia, bueno, en primer lugar de Marcelo Di Lorenzo, que vivió, ¿no?, esto en carne propia y escribió un libro, es autor de El Reino del Padre Antelo, un libro que se reeditó ahora recientemente a raíz de este podcast que les decía que sacó el diario El País. Y nos está acompañando Carlos Tapia, que es editor de ese medio de comunicación. Y también nos está acompañando Néstor da Costa, sociólogo, que además, ahora en la tanda, yo no lo tenía presente, él se especializa en lo que es religiones, pero también formaste parte del juicio, ¿no? En su momento, del juicio Antelo, porque como explicaba Carlos, bueno, esto devino en denuncias, en investigaciones periodísticas que llevaron a Antelo a presentarse, digamos, a tener que presentarse ante la justicia. Sí, fue muy curioso porque no fui a hablar de la Comunidad de Jerusalén en abstracto, sino que el juez Falcaldi me pidió que fuera a definir qué era una secta. Claro. Entonces fui con mis libritos y le dije, miren, hay una definición tipo, hay 15 puntos que pueden caracterizar esto. Tuvimos una larga charla y él tomó nota de eso y me preguntó en función de eso si Jerusalén era una secta o no. Y de los 15 puntos cumplía 13, tenía todos los boletos, ¿no? Y esa fue toda mi intervención en el juicio como técnico, no tuve otra intervención. Pero bueno, la vida me cruzó con esto y yo estuve estos temas, así que bueno. Y participaste, tuviste esa participación en la justicia. en el juicio. Ahora, Marcelo, en ese momento, ¿no?, cuando vos formabas parte de la comunidad de Jerusalén, ¿habías perdido todo tu contacto con tu círculo familiar, con tu círculo de amigos habitual? ¿Seguías y ese círculo lo habías reducido? ¿Cómo era tu vida por aquel entonces? El círculo se reducía, en todos los casos, en el mío también. Íbamos mucho menos a ver a las familias. ¿Vos vivías ahí, en esa casona, sobre la calle Suárez? Sí, a partir del año 80. Yo terminé, digamos, mi compromiso temporal con los salesianos y entonces me fui a vivir allí. Había siempre oportunidades para quedarse un tiempo más. Y en las celebraciones donde se reúne la familia, las celebraciones tradicionales de Navidad, que la gente se encuentra, más allá de su confesionalidad, ¿no? Se encuentra para compartir. Antelo reivindicaba el sentido actual, el sentido real, como decía él, de las celebraciones y no es que impusiera, pero se hace una celebración que va desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana para celebrar el acompañar a Jesús. En las Pascuas lo mismo. Después hay una celebración, después hay otro encuentro. Entonces al final no íbamos a las casas y se empezaba a tomar distancia. Y algunos padres empezaban a reclamar. Pero ¿cómo no viene con la familia? ¿Qué tipo de organización es esta que los chicos no participan con las familias tampoco? Hay una desvalorización de la familia y ahí hay un punto que tiene que llamar la atención a cualquiera que se acerque a cualquier tipo de grupo humano, pero hablemos ahora si estamos en el tema de lo religioso. Porque cuando uno se empieza a deshacer o a separarse de los vínculos afectivos, familiares y de amistad, empieza a estar mucho más propenso a la dependencia y a recibir un discurso exclusivo y a justificar cosas que jamás justificaría si estuviera rodeado de sus amigos de toda la vida, de facultad o del colegio, o lo que fuera, y también familiares. Voy a decir un caso que menciono en el libro. Cuando ya había avanzado la terapia liberadora de Antelo a través de los golpes y después de los manoseos, yo recibí un golpe muy potente en el rostro y quedé una semana con todo el malar y toda esta cara hinchada. ¿Él mismo te pegó? Sí, por supuesto. Miren su cara desafiante. Miren esa cara que tiene de demonio. Arrodillate allí. Y cuando yo me arrodillé, a los 2 segundos ya estaba sentado de la trompada que me dio, con un puño potente que tenía.
Entonces yo, que había hecho algo de joven, de artes marciales y demás, cuando me levanté me empecé a sacar el reloj, como para responder. Y después no me lo saqué. Fue un momento como que casi reacciono en una situación de mucha... Punto de quiebre. De mucha captación, pero cuando llegué a mi casa dije que me habían dado un codazo en un partido de fútbol. No dijiste la verdad. Y mi hermano compró, y mi madre me dijo, no. Para mí a Marcelo le pegan en la comunidad, así de pique nomás. Claro, porque vos no dormías allí, vos ibas a tu casa a dormir. Cada tanto, no, cada tanto a visitar un almuerzo, un fin de semana, nada más, ¿no? Cada 15 días, a veces más. Era un... O sea, tú estabas continuamente, digamos, sí, por supuesto, vivías en comunidad. Y lo mismo las muchachas que cuando empezaron a surgir los golpes iban a su casa con sobremaquillaje para que no se notaran los moretones. Ahora, ese golpe y esa situación te hizo de alguna forma pensar, revisar por qué estabas ahí, qué era lo que te llevaba a estar ahí. Ahí ya era demasiado tarde. Ajá. Yo cuento algo en el libro que un tiempo antes, antes de que empezara el famoso año 89, que es un punto de quiebre, Antero estaba presentando actitudes de prepotencia dentro de la comunidad cuando teníamos el apartamento en 18 de julio y Río Branco allí. Y yo lo pongo eso en el libro también. Y en un momento yo estaba escribiendo una cosa y me habló ahí como a la distancia de la puerta. Y entonces desandé los 6 o 7 pasos que estaban hasta su presencia y me puse a una distancia incómoda. Y le dije, perdón, ¿a vos qué te pasa conmigo? Y entonces el tipo da un paso atrás y dice, mirá que yo también sé karate. Pues yo había hecho entre los 15 y los 21, había ido a una escuela de artes marciales. Por supuesto no lo agredí. Pero fue un momento último de lucidez. Después, cuando él empieza con esta interpretación de lo demoníaco adentro nuestro y él como sacerdote liberador del mal, empezamos a aceptar una gran perversión, con respeto a otros que puedan opinar distinto, pero que nunca un mal puede producir un bien. Y él logró que recibiéramos cosas que estaban mal hechas y que eran, por supuesto, también les correspondía sanción penal, como pasó después, y nos convenció que eso nos liberaba, que es difícil de entender si uno no entiende el contexto anterior. Yo creo que una de las cosas que por allí muchos están preguntando en sus casas, que también es algo que escuchándote a ti y también escuchando otras experiencias en sectas, me parece que surge, ¿no? Y es la pregunta de cómo uno termina involucrándose a tal punto en que no es capaz, que pierde, seguro. No es capaz de ver, de tomar conciencia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y de que está formando parte de algo que tal vez en otras circunstancias de su vida no hubiera formado parte, ¿no? Es muy loco, digamos, pensar eso, ¿no? Porque uno lo ve afuera y dice, che, pero racionalmente esto me parece totalmente demencial. Y sin embargo, varias se personas cae. de las que entrevistamos, esa es una pregunta que nos hicimos. Claro. Digo, te pegó una vez, te fuiste. Y bueno, pero se generaba una lógica tal, que él lo nombraba un poco, que el nexo que vos tenés con esa persona, además desde el punto de vista religioso, es que esa persona es la que te va a salvar. Esa persona es la salvación. Entonces vos te vas, pero te van a buscar y te genera un mundo de contradicciones que hace que vos vuelvas. Nosotros tenemos en el podcast el testimonio de Daniel Kerber, que hoy es sacerdote de la iglesia de Punta Carretas, que Daniel Kerber se fue 3 veces. Se fue, lo fueron a buscar, volvió, se fue. Pero cuando decís lo fueron a buscar, ¿quién lo fue a buscar? ¿Lo fue a buscar el propio Antelo? Por eso lo que decía o él, lo fueron a buscar la gente compañeros. De la comunidad, compañeros de la comunidad. Compañeros de la lo van a comunidad. buscar porque entienden que si él se va, también hay parte de su salvación que está en juego. Que está comprometida. Está comprometida, se puede ir al infierno. Claro. Sí, tal cual. Ese es un mecanismo hiperpotente. Lo que está diciendo es muy importante, es muy difícil entender esto. Cuando uno escucha a mis alumnos en la universidad, dice, esto no puede ser. Son tarados. No son tarados. Son procesos humanos de búsqueda de sentido, de vivencias, gente carismática, de vivencias y de cruce con narcisismos y otras cosas, ¿no? Que son muy difíciles de uno un día para el otro no deja que lo golpeen. Pero es un proceso de años de aproximación al bien y a la salvación a través del único que puede salvar y liberarte del demonio. Ya cuando estás en esa lógica completamente, es muy difícil salirse de ella. El caso que tú decías es así 3 veces y más, alguna gente en otros lados.
y como se salvan todos juntos, el que se va amenaza a los demás. Y además el que se va, cuando van a buscar, se siente que está traicionando a los demás y mandándolos al infierno a los demás. Y no seré yo que en una postura egoísta no estoy dispuesto a pasar sacrificios para vivir intensamente a Dios. Quiere decir que el tipo les comió la cabeza es algo muy absolutamente a difícil. Yo todos. le quiero agradecer a Marcelo que lo diga como lo dice, como lo y que dice. haya publicado el libro que publicó. Porque no es un extraterrestre, Marcelo, es un ser humano común y corriente aprovechando, que pasó por esta situación. Tal cual. Ahora, pero por eso me parece tan valioso el testimonio de Marcelo en primera persona, porque me parece importante para todos aquellos que eventualmente el día de mañana se puedan ver enfrentados a una situación así. Tú, ¿no? Y hoy viéndola a la distancia, ¿qué crees que fue lo que te llevó a ti a terminar involucrado y después qué fue lo que te llevó a extraerte de esa situación, al poder salir? Lo que me involucró fue la confianza en una persona en la cual yo confié, mi alma, el espíritu, mi vocación. La confianza progresiva y cada vez más, como yo decía, con más habilitaciones para operar. Cuando él dentro de ese sistema, lo que acabo de relatar como ese atisbo de un enfrentamiento, desaparece cuando él nos convence que adentro nosotros estamos infectados por un mal que viene de otra persona y él es el único que nos puede liberar. Entonces, por eso, aunque sea difícil para la audiencia entenderlo, los golpes y los toqueteos a las mujeres y acostarse con las mujeres y ainda más, es un instrumento de liberación. A través de él es la única manera. Y él decía además, esto no lo puede entender nadie. Está puesto en el auto de procesamiento, ellos lo vieron y yo lo pongo en el libro. Esto nadie lo va a entender, solamente yo. Ni la Iglesia, ni el Vaticano, nadie va a entender que esto es así. Pero yo me animo a hacer una comparación que tiene, como toda comparación, patas cortas, pero la gente capaz que puede entender un poco más. Con todo respeto a las señoras y mujeres que lamentablemente en nuestro país son golpeadas. ¿Cuáles son los mecanismos de convencimiento? Te golpeo por amor, me golpea para que mejore, yo tengo culpa porque no hago las cosas bien. Un control económico, si te vas de acá, ¿qué tenés? Ya entregaste todo, no tenés a dónde ir. También. Todo ese combo hace que al final la persona reciba un trato absolutamente loco y la gente de afuera dice, pero ¿cómo permite llegar acá? Salvando las diferencias, Sí, ¿no? sí, claro. Pero creo que puede acercar, no sé, Néstor, a entender un poco cómo puede... Y la vergüenza también, La ¿no? vergüenza. Porque nosotros nos La encontramos vergüenza. también con testimonios de personas que tenían vergüenza de decirle a sus padres que estaban viviendo eso y que lo venían viviendo desde hacía años, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es también una de las cosas que te mencionaba en algún momento que no sé si quedó demasiado claro. El hecho de, por eso me parece tan valioso también el testimonio de Marcelo, ¿no? El que aquellos que pasaron esta experiencia de vida, hasta el día de hoy han quedado con traumas muy importantes, no quieren volver a hablar. De hecho, esta persona a la que hacíamos referencia, que estuvo en el exterior, ustedes le invitaron a poder Sí, entrevistarlo. nosotros la nombramos porque Claro. hablamos con él y estaba claro Sí. que lo íbamos a nombrar. Pero claro, sí, totalmente. Digo, incluso cuando nosotros hicimos todo este trabajo que claro, el libro tiene algunos nombres falsos, la gran mayoría. Yo digo especialmente, no voy a poner los nombres que están en el auto de procesamiento que es público, lo puede ir a buscar cualquiera, pero yo acá no los voy a nombrar. Para reservar la intimidad, porque hay gente que con todo derecho puede pensar que esto lo puede perjudicar en su trabajo, Seguro. su actividad personal. No, o porque, Nosotros lo que decidimos o porque es- directamente hablaron muy poco. Yo por lo pronto, en el O caso nada, del nada. hijo del expresidente Tabaré Vázquez, Álvaro Vázquez, la verdad que no lo escuché, Y no aceptó. digo, en los años recientes, No ¿no? aceptó, pero había El hablado hablar, hacía poco, sí. Pero en su momento dio una entrevista, ¿no? Con Mariano, sí. Claro, dio hace muchos años una entrevista en la cual hizo referencia y sí se tienen algunos datos que estuvo 7 años dentro de la comunidad, que digamos que había sido trasladado a Buenos Aires, pero bueno, Que lo golpearon, que le Claro. pedían romper Claro. vínculos con su familia, en una situación Ahora, muy traumática que la gente no quiere que... A mí me parece que esto está bueno explicarlo. Que la factor de gente guarda vergüenza, su privacidad, guarda su intimidad. Claro. que si vivís una situación traumática, Exacto. que eso sea lo que defina el resto de tu vida Claro. y que de ahí en adelante Seguro. la gente diga, no, este es el que estuvo en la secta tal, es muy jodido. Es muy ¿no? jodido. Uno de los Ahora, grandes claro. desafíos del No podcast fue encontrar gente que se animara que se animara a hablar. Claro. Que se animara Porque a hablar. también no sí. fue difícil salir. ¿Cómo salían de ahí? Eso me quedó sin responderle a Patricia y tú lo volvés a traer y lo voy a tratar de decir brevemente.
Yo salí para hacerle un bien a la comunidad, no salí con la iluminación en la conciencia de que estaba castigado y que Antelo era un loco. Me fui para no complicarles más las cosas. Esa es la gran verdad. ¿Y te dejaban ir así nomás, tranquilo? No, me escapé. Ah. Yo pongo un capítulo de La Fuga en Buenos Aires ahí. Cuando estaban todos en una celebración, agarré un bolso, cerré la puerta, me tomé un ómnibus y terminé con 5 pesos argentinos. Llegué a la casa de unos amigos que todavía recuerdo con cariño, Atilio y Rosa, en la ciudad de Buenos Aires. Y no les dije nada y dije que precisaba ir a Uruguay, pero ahí yo ya había definido que no volvía nunca más. Y el hombre sacó un... Andate tranquilo. Precisas para volver. Yo le decía que iba de vacaciones, por supuesto, no decía lo que estaba pasando y me fui. Así me escapé yo. Y lo detallo un poco más ahí en el libro. Otros casos, como lo de Daniel Kerber, es cinematográfico, ¿no? Otro se vino... ¿Qué pasó en el caso de él? En el caso de Kerber, se escapó varias veces. Una vez en Brasil, se fue sin un peso, buscó otro sacerdote, lo fueron a buscar, lo terminaron encontrando. Después acá otra vez se fugó. Verdaderamente una fuga, se iban sin un peso. De hecho, en el caso del hijo de Vázquez... El hijo de Vázquez también pasó lo mismo. El hijo de Vázquez pasó lo mismo, se fue. Y para recuperar algunas cosas, Vázquez tuvo algún contacto con Bustillo, que en ese momento era cónsul, embajador allá. Y para poder recuperar las cosas, era tremendo. Y una pregunta, sin nada. Antes de pasar capaz a hablar de sectas más en general a partir de este caso particular, me gustaría hablar entre todos, ¿no? El rol de la iglesia acá. Porque... yo podría ser el primer crítico de cómo la iglesia manejó esto. Pero también es cierto que había gente dentro de la iglesia que realmente estaba muy preocupada por lo que estaba pasando. Y me queda la duda de si hoy en día, cuando aparecen sectas de este tipo, que están por fuera, que no hay ningún tipo de organización religiosa atrás, es medio inapelable. ¿A quién Porque acá por lo menos podías apelar a alguien dentro de la iglesia católica. Sí, la Iglesia Católica tuvo grandes divisiones sobre esto. Había un grupo de laicos y de sacerdotes que tenían esto muy claro y que intentaban mover la situación para que se destapara, pero esa fascinación con que me traen gente joven y comprometida, eso generaba... Y los vínculos con el Vaticano se hicieron muy fuertes en Comunidad de Jerusalén, al punto ¿Pero que quién era el vínculo, digamos, de Comunidad de Jerusalén directo con el Vaticano? Lo que pasa es que... no sé el nombre concreto, pero había en esa élite del social que conformaban los padres del grupo y etcétera, había vínculos muy fuertes. Él recibió dinero de los obispos alemanes. Eso para la compra de las casas. Uno de los obispos alemanes era Ratzinger. No funciona así. Eso es la colecta de los laicos alemanes. Se la dan a un grupo de gente que cumplís un proyecto, un protocolo y te lo mandan. Pero además, el pedido era para atender a gente que tenía un problema de malformación. Sí, era un verso, ¿no? Antelo iba al Vaticano con las muchachas, pedía audiencia, las mandaba a ellas como muchachas muy deslumbrantes y cautivantes, también sanamente, desde el punto de vista espiritual, las mandaba adelante y entraban en todos los dicasterios y en todas las oficinas. Lo voy a mencionar porque es un funcionario que fue muchos años del Vaticano, es un uruguayo de apellido Carriquiri, que estuvo muchos años allí y tenía un excelente concepto de Antelo, seguramente lo habrá defendido en primera instancia también. Es el embajador uruguayo en Santa Sede hoy. De hecho, cuando se suspende la comunidad en Uruguay, el Vaticano manda un investigador para revisar lo que había hecho la iglesia uruguaya acá. O sea, la iglesia uruguaya acá fue más allá de lo que el Vaticano quería que se fuera, ¿no? Perdón, y el tema del juicio eclesiástico, que ese es como un juicio, está bueno acá explicarlo, es un juicio paralelo, no es la justicia uruguaya, es la justicia dentro de la Iglesia Católica, ellos mismos evaluando qué es lo que hizo el padre Antelo. ¿Eso qué fue? ¿Fue un juicio serio donde había gente que quería perseguir porque incluso se hizo en la habitación en la que dormía Antelo. Se retiraron las camas y se puso hizo ahí el juicio. Para interrogar a uno de los testigos, el juicio se hacía en Manresa, que es una casa de los jesuitas. Estaba el padre Mendizábal, que era jesuita en ese momento. Estaba el que era el sacerdote Sanguinetti, el actual obispo de Canelones, era parte del tribunal. Estaba el padre Smith, un salesiano ya fallecido. Y había un sacerdote salesiano, el padre Sol, que era el que defendía a Antelo. Pero no había fiscal. Perdón, pero esto fue previo a la comparecencia ante la justicia, ordinaria. Fue previo. Cuando la justicia interviene, la comunidad ya estaba suspendida, ¿no? Ahí va, perfecto. Fue en 1993, a fines del 93 fue el juicio eclesiástico.
Pero después del juicio eclesiástico... ¿Por qué se llega al juicio eclesiástico? Eso me parece, digamos, porque por allí lo largamos así, pero tal vez la gente no tiene ni idea. Porque le empiezan a llegar a Gotardi, que era el arzobispo en ese momento, algunos comentarios. Claro. Sobre todo una carta de Kerber, ¿no? Una carta de Kerber, que era el que yo te dije que se había fugado 3 veces, que agarra y le cuenta todo lo que pasaba en la comunidad. Las golpizas, lavado de cerebro, todo. Sexo, todo lo que había. Quizás en los emergentes también, ¿no? Más fuertes lo de Kerber. Pero también había grupos de laicos organizados que hacía mucho tiempo venían diciendo que este era un disparate, que había que intervenirlo y pararlo. Y vamos a decir los nombres, porque el padre Bonavía, el padre Galdona, digo porque tú estás hablando de la iglesia que hizo. Estaba muy firme con una señora, una escribana, Ana Varela, y Estela Elguero. O sea, gente cristiana, católica, indignada con esta situación y haciendo fuerza. Había gente en la iglesia que se le plantó ante. ¿Puedo poner un poquito de contexto? Pero una breve. juicio. Además, toda esa gente era muy cercana a Partelli, que era el obispo anterior, tal cual, que también tenía muy clara la situación a esa altura. ¿Leo? No, un poquito de contexto histórico. Me parece que los años 90 fueron años en los cuales Uruguay aparece en el mapa y nosotros decimos, no somos tan distintos que el resto. Recuerden que en el año 91, David Koresh en Waco, Texas, ¿se acuerdan? Se generó una tragedia tremenda, se suicidaron todos cuando entraba la policía. Estaba todo el mundo mirando la televisión, fue cinematográfico aquello, se han hecho 1000 películas sobre eso. Fue en el 91. Poco tiempo después aparece el tema del Padre Antelo. En el año 92 ya comenzaban los casos de curas pedófilos. El 3 de octubre del 92, Sidney O'Connor, ¿se acuerdan? La cantante británica que rompe la foto del Papa en Saturday Night Live en el año 92, que, dicho sea de paso, la iglesia de alguna manera cerró filas. Sidney O'Connor después terminó cantando por $200 porque fue expulsada de todos lados. Y después dijimos, pero mira vos, qué razón que tenía Sidney O'Connor. Pero a lo que voy es que estas dos cosas, Waco y por otro lado el tema de los abusos en la iglesia, repercutieron acá y fueron de alguna manera demostraron que Uruguay estaba en el centro. Y la iglesia siempre cierra filas. Pido perdón, es mi postura, ha cerrado filas históricamente y ha hecho manejos asqueantes sobre todos estos temas. Por eso, si había laicos, eclesiásticos, lo que sea que estaban en contra, no sé, pero la iglesia como institución ha sido asqueante en el manejo de todos los temas de abuso en la historia de la humanidad. Dijeron los dos muy así enfáticamente el juicio eclesiástico muy viciado. ¿Por qué? No, yo lo que decía hace un rato, de recibo todo lo que estás diciendo, hay cosas que hay que cargarles y asumirlas, por más que la iglesia a través de su representante máximo pida perdón, el daño está hecho y hay mucha gente que ha sufrido mucho, esa es la gran verdad. El juicio eclesiástico fue viciado porque no había fiscal. Se hizo una cosa un poco como casera, le correspondía ser fiscal, según nos dijo más adelante al padre Peralta. Se prepararon declaraciones, ¿no? El padre Peralta era el secretario canciller. Se prepararon declaraciones, ¿no? Bueno. Se declaró preparada y el juicio era escuchado, por ejemplo, por estas reinas desde muy cerca. Es decir, se comunicaba lo que pasaba ahí adentro, no había una privacidad de lo que pasaba en el juicio. Claro, pero lo que menciona Carlos es cuando fueron a ver la casa donde había algunos testigos, no estaba en condiciones un juicio, los integrantes de ese tribunal eclesiástico en hacer una investigación pericial forense, donde las paredes estaban manchadas de sangre que no habían podido sacar por los golpes que Antelo le daba a alguno que estaba por allí. Entonces, eso era una pantomima, o sea, estaban en el mismo cuarto donde dormía Antelo entrevistando a varios testigos. Otros no fuimos allí, sino que fuimos a Manresa, que es la casa de los jesuitas. Pero estaba viciado en ese sentido porque no había un fiscal. Lo que yo descubrí en ese juicio eclesiástico, eso también lo pongo en el libro, es que de repente el abogado de Antelo nos estaba atacando a nosotros como si fuéramos nosotros los culpables. Entonces yo le pregunté a uno de los actuarios salesianos que yo conocía, pero decime una cosa, ¿negaron los golpes? Pues yo decía, será loco, pero si de repente dice, no, yo les pegué para liberarlos porque yo estoy en el nombre del Señor liberándolos del mal, por lo menos los respetás, aunque es un demente, ¿no? Pero si dice que no y hace escribir a otros declaraciones que no solo miente, sino que está haciendo mentir. Eso lo hizo en el juicio eclesiástico con la mano sobre la palabra de Dios como en las películas americanas. Sí. Él hizo hacerlo a otros y cuando vino en el 96 el momento de la justicia penal, hizo cometer perjurio a una cantidad de gente, ¿no? Claro. Ahora, estábamos diciendo del impacto, ¿no? De
para la Iglesia, digamos, católica, como institución, ¿no? Incluso con nombres que llegan hasta el presente, ¿no? En este caso, bueno, hacíamos referencia a Carriquiri, que hoy en día, digamos, está ocupando como representante. Hoy es el embajador de Uruguay, ya puede trabajar en el Vaticano, y es el embajador de Uruguay frente a la Santa Sede. Del gobierno actual. Que recordemos cuál fue el rol que tuvo en el marco del caso del padre Antelo. No, él tenía una simpatía y una mirada hacia Antelo positiva por toda aquella participación de él en Puebla, porque estaba a cargo de la comunicación, porque visitó Uruguay y fue a la comunidad una vez. Antelo iba para allá, Antelo, digamos, tenía buena fama, o sea que esto no se sabía nada. Castillo y Lara, un salesiano también, y varios que, como dijo, anotó muy bien allí Carlos, cuando Gotardi acá toma una determinación de disolver la comunidad, ellos apelan a Roma, y esta investigación, que fue una investigación muy... viciada, como dijo. Esa persona que mandaron como enviado estuvo un mes, los escuchó todos. Yo fui también a la casa de las esclavas que estaba ahí en Positos, y nos hizo todo, y un tipo muy amable, pero su conclusión fue que no teníamos ninguna razón, que la razón la tenía la comunidad. Vinculado con lo que decía la Iglesia, digo, lo que uno esperaría en este tipo de situaciones es que se presente una denuncia judicial y que la justicia sea la que investigue. La Iglesia no hizo eso. Pero también es verdad que abrió un proceso que no existía hasta el momento como para investigar la situación, y que luego Gotardi resistió a las presiones del Vaticano. ¿No? Sí, señor. Ahora, Néstor, yo te decía sobre la institución, ¿no? Iglesia Católica. La institución la Iglesia Católica es una cosa muy grande. Es cierto todo esto que estaban diciendo, es real, y también llegaron a ciertos cardenales, uno chileno, Errázuriz, que fue un gran puntal de defensa de Jerusalén. Esto hay que leerlo así. ¿Por qué en Roma se atacaba? Estamos en la época de Juan Pablo II, ¿no? Una época donde había que romper con todo lo que fue la renovación conciliar de los 60, el compromiso con los pobres, con la justicia. Eso había que dejarlo en el pasado. Y había que promover movimientos nuevos que trajeran gente que no estaba preocupada por las estructuras sociales, por la pobreza y por los cambios. En esto se inscribía perfecto Jerusalén. Era la piedad absoluta, íntima, etcétera, de gente de clase media alta y alta, y eso de vuelta. Buscando, digamos, un proceso, digamos, de sentido individual. Individual, entonces se apoyaba que estas cosas florecieran. No importaba, esto no se creía. De hecho, no se creía que estas cosas sucedían, que lo que sucedía, sucedía. Y se miraba para el costado porque era mejor la simpatía por este tipo de movimientos que por otros mucho más comprometidos y críticos. Entonces, en ese escenario, el papado Juan Pablo II fue un papado muy retrógrado, volvió para atrás lo del Concilio Vaticano II y auspició todo esto. Entonces, en ese escenario, esto era perfecto. Los andamiajes romanos cerraban con los que acá tenían esos vínculos. Y los que no, Mauricio nombraba unos cuantos recién, incluso tuvieron que renunciar a sus cargos. Perdón, Marcelo. Aunque no hay problema, tengo un hermano Mauricio. Bueno, Marcelo, perdón. También, ¿no? Marcelo nos mencionó algunos recién, hasta renunciaran a sus cargos porque no admitían que esto siguiera adelante. Entonces, y bueno, después también hubo divisiones en las congregaciones, gente que tomaba partido a favor, que no creía esto, que pensaba que era una calumnia y que no se dejaba avanzar a nuevos movimientos, etc. Y a partir de lo que sucede con Antelo, es decir, ¿se vieron brotes de otras nuevas sectas? ¿Qué es lo que pasa hoy? Si os hace una observación de qué es lo que pasa en el Uruguay, ¿cómo es el Montevideo católico, el Uruguay católico? Si es que el Uruguay es católico. Estuve leyendo de que Montevideo, por ejemplo, es ateo, agnóstico. ¿Qué pasa hoy? Bueno, pasamos un breve a ese tema. En Uruguay los católicos son el 38% de la población, vienen bajando desde mitad del siglo pasado, estaban en el 62 hasta el 38. Somos el país de América Latina que tenemos la mayor cantidad de creyentes sin afiliación religiosa, 24%. O sea, gente que cree en alguna forma de trascendencia, llámese como se llame, pero que no lo hace a través de una institución religiosa. Ajá. Hay un número de ateos que las encuestas no se ponen de acuerdo, pero pongamos un 13 y un 17, 18% de ateos, gente que dice Dios no existe. Y hay un 12, 13% el agnóstico casi no cuenta. No cuenta. Es menos del 2%, porque ser agnóstico implica una reflexión, una sistematización, una toma de postura. Y hay un 10, 12%, si no me equivoco, del mundo pentecostal y protestante, ¿no? ¿Cómo es el catolicismo? Se los cuento el año que viene si me invitan, porque estoy iniciando una investigación sobre el catolicismo. Mira, bueno. Pero hay una cosa que se decía ya en los 90, cuando se hablaba de 55% en ese momento de católicos,
pero que en realidad solamente el 6% iban a las celebraciones. Seguro. Sí. O sea, porque acá hay una manera de ser católico, la gente que va a Lourdes, que va a la iglesia de San Francisco, y esa es su manera de vivir su catolicismo, pero no participa en esa pequeñísima interna de gente que participa en las celebraciones dominicales. Y claro, creo que ahora debe ser seguramente menor. Pero, eso es mundial, ¿eh? pero nosotros somos más bajos. Pero quizá. permitime una anotación nomás con respecto a Juan Pablo II, que voy a decir digamos, un matiz, que fue un papa que fue interesante para el momento de la caída del muro de Berlín. Fue un papa que vivió el nazismo y que vivió el comunismo en carne propia. Y para la Iglesia ese mensaje de no estoy acá y no estoy allá ayudaba también a una identidad propia de lo que podría ser el catolicismo. Y mucha gente acompañó ese movimiento renovador. Volviendo a Antelo, él manejaba muy bien este lenguaje también, porque él había vivido toda esta parte de la teología de la liberación de muy jovencito y lo tenía muy bien integrado. ¿Malmeli? Les quería pasar, si les parece, el cierre de lo que fue el caso del padre Antelo y el vínculo, porque para mí es el más importante, que es qué pasa también a nivel de las leyes uruguayas, ¿no? Porque hoy en día, digamos, ser captado por una secta, ¿no? Donde te obliguen a voluntariamente vos estás entregando tu dinero, tu tiempo, cortar vínculos, no es un delito. Es un delito todo lo que pasó adentro de los golpes, los abusos, etc. Si les parece, hablemos un poco de cómo fue el juicio del padre Antelo y qué pasa con las sectas en Uruguay hoy, qué es legal y qué no es legal. Y a ver, y si es factible, digamos, también que se conforme una y que se logre captar también gente en tanto. Digo, la lógica en la que vivimos hoy en día por la propia cotidianeidad también que nos atraviesa es muy distinta, ¿no? De lo que pasaba en la década del 70, del 80 e incluso del 90. Néstor me mira así como diciendo, a ver, Néstor, vos qué decís, ¿es posible, digamos, que se conforme una secta en estos tiempos? Sin lugar a dudas que es posible. ¿Por qué? El tema fundamental es la búsqueda de sentido de la vida. De sentido fuerte. Libertad de cultos, además. Primero, hay libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de cultos. O sea, el tema de la libertad de conciencia es el básico, ¿no? Sí. La libertad de cultos también. Todas tus opciones religiosas son tuyas, o la gente con la que las tomes. Pero este es un gran asunto que siempre deja claroscuros ahí. ¿Cuáles son las cosas denunciables? Sometimiento, golpes, abusos. Sí, lo que decía Jorge. No, no tiene por qué ser una religión. Ahora, capaz que es una práctica como el yoga, ponerle que hubo una secta vinculada al yoga hace poco. Sí. No es necesariamente religioso a veces, o pseudociencia, ¿viste? Los extraterrestres, cosas. Yo creo que eso es súper importante porque creo que ante la pérdida de clientela de la Iglesia Católica en los últimos, no sé, 50 años, como que se han despegado las iglesias neopentecostales, pero también esa búsqueda privada, individual, de la trascendencia a través de lo New Age, del yoga. El tema del yoga del amor, ¿se acuerdan de esa secta? Era una secta, estamos hablando de 2022, acá en Uruguay por lo menos, ¿no? Entonces, también de alguna forma la búsqueda de sentido ya no pasa tal vez por la estructuración de una iglesia católica o luterana o lo que sea, sino a través de lo New Age y yo creo lo que quiero, ¿no? Esa idea de yo creo lo que quiero. Y bueno, y por ahí tengo un chamán Néstor, sí, claro. Lo creo, lo que quiero es... Que me dé ayahuasca. Es admisible. Claro, ¿no? Es admisible. Hoy el terraplanista, o sea, uno cree lo que quiere. Eso es admisible. Porque es las sociedades en las que vivimos. El tema es cuando se violan cosas básicas del derecho del ser humano, básicos. Cuando el sometimiento psicológico, cuando el sometimiento físico, sexual, abusos de todo tipo. Y eso es muy difícil de probar muchas veces. Yo quería tocar Valmelis, ¿no? Sí, sí. Me parece muy importante lo que dijiste tú. Para descubrir Antelo, la Iglesia fue muy... el tribunal tuvo una declaración muy confusa. Habló de desviaciones graves pastorales y disfunciones institucionales. Tenía que hacer un curso para entender qué quisieron decir. En cambio, la justicia, cuando salió la revista 3, Sergio Giacomani, recordado periodista uruguayo, muy querido, llama al estudio a Leonardo. Y después aparece Daniel Corlasoli, que es un psicólogo clave en esto, que empezó a escuchar gente y empezó a decir cosas que la gente, que lo cuenta por supuesto perfectamente bien ahí en el podcast. Entonces, ¿quién actúa? Actúa de oficio a través del director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, llaman al procurador, al fiscal general, y actúa de oficio de la justicia.
Entonces cita, en el turno de José Valcaldi y Cristina González empieza el proceso de oficio de la justicia uruguaya que en pocos meses ya tenía procesado a Antelo. Es importante decir que ahí se abre otra investigación. Te doy un pie breve, ¿no? Sí. Tuvo que pasar una cosa muy complicada, que fue el fallecimiento en circunstancias misteriosas de un estudiante de periodismo que tenía un familiar en esta secta y estaba investigando el tema. Y de hecho hubo, ¿no? Hay una sospecha de que había pasado. Ahí también prendió una alarma a la justicia, ¿no? Es verdad, fue eso lo que hizo. Y hubo que esperar a que pasara eso para... Es verdad. Lo que sucede es que verdad un joven en una clase de la Universidad Católica, con Jaime Clara, que lo entrevistamos para el podcast, empieza a criticar este tipo de organización a partir de un ejercicio sobre lo que se pasaba en las distintas radios. Bueno, empieza a criticar este tipo de organización y habla de la secta de Antelo y bueno, y después este joven, después de esa clase, a las horas va para la casa, lo dejan de ver, supuestamente se va para su casa en Maldonado y aparece muerto. Y bueno, y eso es parte de la investigación, acá en la investigación dentro del expediente que está en Montevideo, pero también se abrió una investigación en Punta del Este. Sí, y ahí también el padre de esta persona, cuando declara en la justicia, también lo que dice es que hay otro muchacho que iba en moto y le pusieron un cable tensado, chocó y también de alguna manera le echa la culpa a la comunidad. Hay que decir que desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Penal, hubo un procesamiento sobre Antelo en los 90, juicio en el que, como escuchábamos, fue a declarar el propio Néstor, pero claro, no llegó a cumplir ninguna pena Antelo porque muere antes. Llega a estar en prisión, se viene a hacer como una preventiva, claro. Pero no termina el proceso porque muere de cáncer. Claro, ahora me pregunto, ¿no? Marcelo, tal vez tú lo podés de manera más clara identificar. En el procesamiento, digamos, ¿no deberían haber existido otros responsables también desde el punto de vista penal? Lo que pasa es que la causa la empezaron en relación a Antelo, que al final fue procesado por violencia privada y lesiones personales, que están en el Código Penal. Valcaldi, me acuerdo que decía, no tenía ni idea si esto era una secta umbandista, católica, no tenía ni idea. La gente estaba muy por afuera de todo esto. Pero actuaron, me parece a mí, lo digo no porque haya sido un escenario en el cual se descubrió algo que todos deseábamos que se descubriera y fue justo lo que nos convino que al final pasara, sino porque actuaron con mucho profesionalismo y a través de los interrogatorios, o sea, Antelo había engañado a la iglesia, pero no engañó a la justicia. Y él pensó que le iban a archivar el caso. Y presentaron los mismos disparates que decían para tratar de justificar su situación y el juzgado... ¿Tú estás convencido de que él engañó a la iglesia? Que la iglesia, digamos, no era consciente de esto. Pero muchísimos años, desde tiempo. Un gran manipulador a ese nivel personal y también porque conocía muy bien la institución, sus debilidades y su fortaleza, sabía por dónde entrar. Y él pensó que zafaba. Tuvo mucho miedo ante la justicia penal, porque ahí no estaban los códigos que él dominaba. Y finalmente lo procesaron. Apelaron al Tribunal de Apelaciones, por unanimidad dijo siga el proceso. Apelaron a la Suprema Corte de Justicia, por mayoría siga el proceso. Y porque se murió no continuó una pena de varios años seguramente por lo que dictaminara la justicia penal. Interesante eso de los códigos que él manejaba, porque nosotros reconstruimos las declaraciones de él y verdaderamente él hablaba de temas teológicos que no tenían nada que ver con el proceso que se estaba llevando adelante. Digo. Claro. Y trataba de entreverar y bueno, claro, hay tantas declaraciones, el expediente es un metro. Como que seguía en su mundo. Pero hoy en día, porque esto fue una cosa que ocurrió, que mucha gente no conoce la historia, estaba muy bueno que la gente que hoy está mirando que la conozca. Pero hoy, ¿hay indicios de sectas similares? Porque yo, por lo pronto, tengo amigos y conocidos que te dicen, me parece que tal persona la captó una secta, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con las redes es mucho más internacional esto. Capaz que el día de mañana un amigo tuyo empieza a seguir un gurú que está en otro lado del mundo, le pide que le pase plata, tiene que pagar determinados cursos y cosas. ¿Hoy hay sectas en Uruguay? Es una pregunta difícil de responder porque nadie se dice secta. Nadie le gusta ser una secta, ¿no? El rótulo es muy malo. Claro, tiene una carga negativa. Exacto, olor de carga negativa. Algunos dicen que hay movimientos o grupos que podrían tener un indicio de, que hay que ver cómo se desarrollan. No por el tema de los manejos sexuales o de golpizas,
pero sí por manipulaciones psicológicas. Pero hasta ahora no tenemos, que yo conozca, no tengo conciencia de eso. Acá hubo procesamientos de una secta vinculada a la psicología gestáltica y hubo varios procesados, psicólogos. No tenía nada que ver con la religión. Pero eran chamanes, una cuestión peruana. ¿Cómo dijiste? El tema de la ayahuasca. La ayahuasca. Sí. Y el de la ayahuasca, para que la gente pueda mirar también en Netflix, hubo una secta de hace muy poco chilena, donde el gurú les hacía tomar esta sustancia. Perdón, te termino esto. Pero yo las miro porque reconozco en qué momento una persona puede tirar. No sé, estamos en horario que no hay menores, supuestamente no, menor. Pero puede tirar, como le pasó a un chileno, por este convencimiento que lo llevó el líder de esa secta, que tiran un niño en un pozo donde hay una fogata, un niño recién nacido. Y tuvo una cantidad de consecuencias penales en Chile. Eso pasó hace pocos años. A mí me parece importante, tú lo decías, Jorge, con respecto a lo que eventualmente podemos captar de otros, pero lo que podemos identificar en uno mismo, ¿no? De manera, por lo menos de hacer prevención, ¿no? O de estar alertas a nuestro entorno. ¿A qué cosas deberíamos estar alertas, Néstor? Es difícil también porque la ruptura con la familia y con los amigos de toda la vida es un indicador externo muy visible. Si alguien cambia radicalmente, no porque tiene una novia nueva y ve menos a los amigos, sino porque hay un cambio radical de conducta, de valores, de apartamiento, ahí hay una pista para seguir. ¿No? Si el grupo en el que está uno percibe que lo alejan también para tenerlo lejos de la familia, con el discurso que sea, también hay que preocuparse por eso, ¿no? Son las cosas que uno puede intentar visibilizar, porque no es tan sencillo visibilizar. ¿Y lo económico? Que alguien te diga, no, mirá, te tuve que dejar $10.000 en un negocio que me dijeron que va a pasar en un momento, y si traigo a 3 amigos, y traen a 3 amigos más. Eso es un esquema Ponzi, pero... ¿No? No. Pero muchas veces, claro, pero muchas veces... Es otro tema. Pero muchas veces se vuelven muy parecidos a una secta, porque tenés un líder carismático que te vende una forma de vivir. Tenés que meter a toda tu familia, a todo tu círculo cercano, dejar plata. Normalmente el que pone plata lo hace en el marco del convencimiento de que está dentro en un circuito que fortalece lo bueno que se está haciendo. Si no, no pones plata. Pero está lleno de gurús en las redes que tal vez no tengan la forma de secta desde el punto de vista tradicional del concepto sociológico, pero que sí de alguna forma me hizo acordar pero Jorge. Es un comercio. Pero que no, por ejemplo, el otro día me mostraron uno que te enseña cómo escribir un libro. ¿Tá? Y a partir de ahí te va tirando videos y conceptos de vida. ¿Tá? Pero te enseña cómo escribir un libro a nivel de usar tal tipo de letra, una estupidez gigantesca, ¿tá? Pero a partir de ahí él te va enchufando cosas de vida. Hay uno también muy parecido desde la gimnasia. Desde tenés que levantarte a las 5 de la mañana, hacer tanto ejercicio, subirlo a las redes, y ese tipo tiene un Mercedes y anda por todos lados, entonces todos quieren ser como él, y genera también una cosa piramidal. Por eso digo que tal vez, de alguna manera, no sea una secta estrictamente sociológica, pero... Que haya elementos sectarios en muchos grupos o en muchos políticos, ideológicos, lo que se te ocurra, eso pasa. No vamos a inventar la pólvora. Eso pasa. Que los elementos sectarios se pase a una estructura de secta es otro tema. Sigue estando en Netflix, creo, Wild Wild Country. Sí, Wild Country, sí, que es buenísimo buenísimo ese documental. Es muy bueno porque Hoyo no creía en Dios, era un gurú espiritual. Claro. Pero es impresionante lo que pasa en ese pueblo de Estados Unidos. Ahora, siempre la familia es como que es una causa. Dijiste, bueno, si se empiezan a separar de la familia, si se empiezan a separar de los amigos, no sé qué, es decir, pero la familia, la pones como que es justamente el marco ideal para el desarrollo, porque a veces las familias son disfuncionales y hay un montón de cosas, de problemas que lo llevan al joven a separarse de la familia buscando esa necesidad y la encuentra en la secta. Tal cual, muchos casos pasa que la familia no es el lugar acogedor y de cobijo, de protección, sino de un lugar de tensión en el que hay que huir. Y ahí podés huir hacia las drogas, podés huir hacia sectas, podés huir hacia cualquier lado, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Algo más?
No. Nada más. Todo en orden, Perfecto. todo Bueno, bien. yo Además, tengo... usted necesita decirle a la Yo gente necesito muchas cosas. pasar algunos consejos. Recordarles, por ejemplo, que Médica Uruguaya, allí está la mejor atención gastando menos, porque la salud que los uruguayos se merecen está en Médica Uruguaya. Y también otra recomendación, si te interesan las criptomonedas, ahora vas a poder comprar y vender con tu cuenta Oca Blue. A través de la app Oca o Mi Cuenta, compra y vende Bitcoin y Ethereum de manera segura. Es muy fácil, solo necesitas tener saldo en tu cuenta Oca Blue y listo. Además, vas a poder seguir el mercado en tiempo real. ¿Todavía no tenés una cuenta Oca Blue? Abrila ahora mismo en ocablue.uy. Bueno, vamos a seguir conversando con Marcelo, con Carlos, con Néstor. Así que tenemos algunas preguntas más para hacerlo, pero hacemos una breve tanda y ya seguimos con Polémica en el Bar. Galpones del Uruguay. Realizamos estructuras metálicas, aleros, montajes industriales, canchas de fútbol, galpones y más. Galpones del Uruguay es Industria Uruguaya. Pasan de las 11 de la noche y seguimos haciendo Polémica en el Bar aquí en vivo en el 10. Y les quiero contar, como todos los viernes y domingos, que Queso Rallado Artesano sigue festejando sus 40 años regalando. Así que andate mañana mismo a tu comercio favorito y elegí el paquete de 200 gramos, recortás el cupón 2x1 que viene con cada paquete y disfrutas así la gran aventura de Capitán Avispa. ¿Con quién vas a disfrutar esa peli? Pensalo, Queso Rallado Artesano es queso, y podés encontrar toda la información en artesano.uy y tenemos regalitos, Tenemos regalitos. Mirá. Para Néstor, muchas gracias. para Marcelo y para Carlos. Muchas gracias, qué rico. Bueno, y como siempre, viene el paso de comedia ahora que tanto queremos. Se vino el frío, gente, habría que cambiar el dicho de los pingüinos por frío como la casa de Valmeli. ¿Por qué querido? Pero bueno, querido, permitime que te dé un consejo. Burlete de invierno con Suprabón. ¿Que me burle? ¿Eso? ¿Cómo? No, que te burletes. Si aislás tu casa con burletes, autoadhesivos y zócalo Suprabón, hace que el frío sea un chiste, querido. Claro que sí, tenelo presente. Ahora sí, se entiende todo. Impresionante. Bueno, les voy a recordar que está el libro de Marcelo, El Reino del Padre Antelo, el libro de Marcelo Di Lorenzo que se reeditó, así que ya lo pueden encontrar en todas las librerías, que pueden también escuchar el podcast, Los Demonios del Padre Antelo, lo pueden encontrar en la página web de El País, del diario El País, y sino también en el canal de Spotify. Que la verdad que está bárbaro porque van viendo los distintos capítulos. Son 8 en total, ¿no? 9 capítulos, que son cortitos, aproximadamente 20 minutos. La verdad que un poquito más largo y después sí, son 20 pero es minutos. muy ágil y la verdad hay un laburo súper interesante desde el punto de vista periodístico, así que bien vale la pena repasar este trabajo de los colegas del diario El País. Marcelo, antes de irnos, preguntarte, ¿cómo siguió tu fe después de esta experiencia que viviste? ¿Seguís siendo un hombre de fe? Sí. Y es la situación de varios. No pudo contra eso. Creo que hay una relación íntima con Dios que puede superar estas situaciones. Pensemos en un santo católico, pero un polaco que fue a un campo de concentración nazi, Maximiliano Kolbe. Murió en una mazmorra de Auschwitz, con otros 10, y nunca perdió la fe. Así que, ¿qué podemos decir? Viktor Frankl habló de la psicología del sentido después de haber pasado por un campo de concentración sin hablar de lo religioso. Pero en mi caso no perdí la fe, la sigo cultivando. Soy muy agradecido a los curas que actuaron en esta causa con la propiedad y la firmeza que había que tener. Y cito al padre Mario Piaggio, un salesiano que ya se retiró y siempre tuvo clara esta situación, los padres Galdona, Bonavía, el padre Daniel Bassano, un cura gaucho muy sencillo que lamentablemente falleció, el padre Irureta, gente que la tuvo muy clara. Entonces esos testimonios, y muchos laicos atrás. Yo mencioné a una señora también que está viendo el programa
y preocupada siempre por estas cosas y por las sectas o las desviaciones que puede haber en la Iglesia Católica. Lo que yo diría, aunque no sea un cierre formal de lo que voy a decir, a no ser que tú me lo pidas, es que es bueno desenmascarar estas realidades, no ser cómplices en el silencio. Yo sé que me expongo, me puse hace unos años con el libro, cuando hago una presentación y cuando estoy acá con ustedes, pero creo que vale la pena. Claro que sí. Porque hay mucha gente que dice, como me decían en algunos programas que iba hace unos años, llamaban al periodista y le decían, la novia de mi hermano es otra Antelo, decía una, ¿no? Otro decía, yo trabajo con un gerente que hace las reuniones lo mismo que hace Antelo. O sea que esto trasciende lo religioso, que es muy doloroso vivirlo en el aspecto religioso, pero va a todas las actividades humanas. Claro que sí. Y es importante saber que vale la pena desenmascarar a estos lobos disfrazados de cordero que hacen daño a gente que presta la confianza y abre su vida buscando la felicidad, buscando una realización y se cae en una profunda decepción. Ni que hablar. Solamente por eso ya vale la pena. Muchísimas gracias, Marcelo, la verdad, por acompañarnos esta noche y por brindarnos tu testimonio. La verdad fue un verdadero gusto recibirte, así gracias que a ustedes. no faltará oportunidad para volver a contar contigo aquí. Gracias y que sea un éxito esta reedición del libro, que como les decía, El Reino del Padre Antelo, de Marcelo Di Lorenzo, está en todas las librerías. Carlos, gracias por acompañarnos, fue un gusto también. Gracias a ustedes, fue un gusto. A escuchar el podcast del diario El País. Y Néstor da Costa, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por la invitación de ustedes. Leo, nos reencontramos en cualquier momento. Fito Páez decía, yo creo y con eso basta. Yo respeto a los católicos, me pasó conocer católicos muy inteligentes que yo admiraba mucho, como Tomás de Mato, con quien trabajé, y respeto la fe de cada uno. Yo no creo y con eso me basta. Gracias, Leo. Jorge. Mandarle un saludo a alguien que no pudo estar, que es María Ángel, que también es colega de Carlos. Solomita, estaba con gripe. Sí, estaba con una gripe, ahí no pudo acompañarle, le mandamos un abrazo grande. Es la principal guionista del podcast. Claro yo la ayudé con el guión, pero es la principal guionista. Gran periodista, le mandamos un saludo a ella también, claro que sí. Sergio. Bueno, nos vamos a volver a reencontrar el viernes que viene, así que a vivir intensamente. Yo creo que la fe es algo que uno no puede, yo qué sé, yo lo entiendo a él no cree. Pero en esto de la libertad de cultos y de la libertad, respetar al otro en su totalidad, está la fe. Bueno, las instituciones tienen que preservar y cuidar a los seres que, bueno, se entregan por fe. Gracias, y buscando algo. Entonces eso es muy importante. Yo creo que es más que importante fundamentalmente que uno sienta el respaldo. Claro que sí. Bueno, y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente los domingos aquí en el 10, el canal uruguayo. Y nos reencontramos, ahora me toca decirles, el próximo viernes cuando se vuelvan a abrir las puertas del boliche y volvemos a hacer Polémica en el Bar. Gran semana para todos, ¿eh? Muchas gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Ya fue la humedad.